Hey, ¿qué pasa, chavales? Hoy vamos a presentar la reacción antígeno-anticuerpo. Este es el equipo de Kinari y espero que les guste nuestro trabajo. Especificidad. Es la capacidad de los anticuerpos para distinguir entre estructuras químicas similares. Rapidez. La rapidez puede referirse a dos conceptos. El primero es cuando se forma el complejo antígeno-anticuerpo, el cual ocurre en milisegundos. Y el segundo es cuando aumenta la velocidad en que el organismo procesa al antígeno. Espontaneidad. Se refiere a que la reacción antígeno-anticuerpo no necesita de energía para llevarse a cabo. Reversibilidad. Como la reacción se debe a fuerzas no covalentes, esta es reversible y esta se ve afectada por factores. La formación del complejo antígeno y anticuerpo y su estabilidad pueden ser afectadas por variaciones en las constantes físico-químicas del medio. Principalmente tenemos el pH, la fuerza iónica, la concentración del buffer anticuerpo o antígeno, la temperatura, el radio del complejo antígeno-anticuerpo y la presencia de solventes como detergentes y alcoholes. Acoplamiento estructural. Esta se compone mediante puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas. En físico-química, las fuerzas de Van der Waals o interacciones de Van der Waals son las fuerzas atractivas y repulsivas entre moléculas distintas a aquellas debidas a un enlace intramolecular o a la interacción electrostática de iones con moléculas neutras. Fuerza entre dos dipolos permanentes. Y las interacciones son entre moléculas que están polarizadas de manera permanente. Fuerza entre un dipolo permanente y un dipolo inducido. Cuando un dipolo inducido interactúa con una molécula que tiene un momento dipolar permanente. Fuerza entre dos dipolos inducidos instantáneamente. Si las interacciones son entre dos dipolos que están inducidos, los átomos o moléculas. La fuerza por puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno es la fuerza inminente electrostática atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Resulta de la formación de una fuerza carga dipolo con un átomo de hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor. La interacción electrostática o la fuerza eléctrica es la responsable de la atracción o repulsión entre objetos con carga eléctrica. Establece que dos cargas del mismo signo se repelen mientras que dos cargas de signos opuestos se atraen. Por definición, una sustancia es hidrofóbica si no es miscible con el agua. Básicamente, la hidrofobicidad ocurre cuando la molécula en cuestión no es capaz de interaccionar con las moléculas de agua y por interacciones ion-dipolo ni mediante puentes de hidrógeno. Si el anticuerpo aún se encuentra acoplado al linfocito B, entonces el linfocito ingiere el antígeno y se activa, lo que desencadena el inicio de la selección clonal y el proceso de expansión, que finalmente da como resultado la división celular, la diferenciación y la secreción de anticuerpos con la misma especificidad por el determinante antigénico como receptor. El resultado de la unión antígeno-anticuerpo es la neutralización y finalmente la destrucción y ingestión del antígeno. Tiene una gran repercusión en la respuesta inmunitaria. De este modo, un anticuerpo producido durante una respuesta inmunitaria primaria frente a un antígeno tiene una constante de afinidad entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 9 molar. En las respuestas secundarias su afinidad aumenta, con una constante de 10 a la menos 11 molar o incluso menos. Especificidad. Capacidad de los anticuerpos para distinguir entre dos ligados de estructura similar. La unión dada por la especificidad es muy precisa y permite distinguir entre grupos químicos con diferencias mínimas. La generalización de una especificidad de anticuerpos se denomina reactividad cruzada. Es la capacidad de un anticuerpo para reaccionar con otros antígenos. Existen dos ejemplos principales de reactividad cruzada: cuando otros antígenos poseen el mismo epítopo y cuando otros antígenos poseen un epítopo similar, dándonos una unión parcial. La valencia se define como el número de parátopos que porta cada tipo de anticuerpo. La estructura básica funcional de los anticuerpos adopta una conformación de Y porta dos parátopos, valencia 2. Las hemoglobinas G, D y E tienen valencia 2. La hemoglobina A tiene 4, mientras que la M tiene 10. La afinidad de un anticuerpo
se define como la suma de todas las fuerzas atractivas y repulsivas entre un sitio de unión de ese anticuerpo y el correspondiente epítopo. En pocas palabras, es cuántos enlaces se han formado entre estos reactantes. Una de las formas más prácticas realizable en cualquier laboratorio es recurrir al método de la diálisis hasta el equilibrio. Se basa en principios termodinámicos sencillos. Para realizarlo, se utiliza una pequeña cámara de dos compartimientos separados entre sí por una membrana semipermeable, una membrana de diálisis, con poros de un tamaño tal que solo permiten la libre difusión del antígeno, pero no la difusión del anticuerpo. El antígeno se coloca en uno de los compartimientos A y el anticuerpo en el otro, B. Luego se llenan completamente con solución salina fisiológica. En la práctica se realiza haciendo varios ensayos, cada uno con una diferente concentración de antígeno y una cantidad fija de anticuerpo. Después se obtendrá un promedio de todo esto. Los reactantes deben ser colocados en cantidades precisas, milimoles o micromoles, en el reposo y se deja mantener hasta obtener el equilibrio. Sucede entre 24 y 72 horas. Después de este tiempo, el antígeno libre se encontrará en equilibrio en ambos compartimientos. C se define como la concentración de antígeno libre multiplicado por 2. N será nuestra valencia, mientras que R será la concentración del antígeno original menos C, todo esto dividido entre la concentración del número de anticuerpos. En nuestro ejemplo, la constante nos da un valor indeterminado. Sin embargo, veremos algunos ejemplos. Este resultado fue dado debido a que solo es un ejemplo teórico. Conociendo la constante de afinidad, también se podrá calcular su energía de enlace. Esto mediante la siguiente fórmula. En pocas palabras, la energía de enlace es qué tan fuerte está unido nuestro antígeno con su anticuerpo, o se hace mejor complementado. Así, por ejemplo, si nuestra constante de afinidad fuese 10 a la 9, nuestra energía de enlace sería aproximadamente 12 kilocalorías por mol. O si nuestra constante de afinidad fuese 10 a la 6, nuestra energía de enlace sería menos 8 kilocalorías por mol. ¿Y todo esto para qué sirve? Bueno, en realidad para nosotros no mucho, pero para los investigadores ha sido de gran ayuda. Por ejemplo, en un experimento realizado con el apteno, fue posible conocer qué tan fuerte es nuestra unión con nuestro anticuerpo. En otra investigación, fue posible realizar un mapa energético en una interacción antígeno-anticuerpo, dando a conocer en dónde se logró la mejor complementación XDDDD. Mira esa belleza, papu. Virus detectado. Precipitación. Los antígenos son macromoléculas con varios determinantes antigénicos, antígenos polivalidantes, disueltos en los líquidos corporales. Cuando se unen a los anticuerpos, forman complejos antígeno-anticuerpo insolubles que precipitan, lo que favorece que los fagocitos puedan destruirlos. Aglutinación. Los antígenos aglutinógenos se encuentran en la superficie de bacterias u otras células, y cuando se unen con los anticuerpos se originan puentes entre ellos, formándose agregados, aglutinación, lo que facilita su destrucción. Esta es la reacción que ocurre cuando se hacen transfusiones entre grupos sanguíneos incompatibles. Los anticuerpos neutralizantes requieren un solo tipo de combinación con el antígeno. Así pueden ser univalentes, aunque los anticuerpos bivalentes o multivalentes también pueden neutralizar. Antitoxina se le denomina a un antisuero que contiene anticuerpos neutralizantes contra una toxina. Opsonización. Los microorganismos o para las partículas antígenas son fagocitadas más rápidamente por los fagocitos si tienen anticuerpos en su superficie. Los microorganismos recubiertos de anticuerpos se dice que están opsonizados. Las opsinas son moléculas que recubren los microorganismos facilitando su fagocitosis, pero no siempre son moléculas específicas como los anticuerpos, sino que también pueden ser moléculas inespecíficas como las proteínas de complemento. Además de las reacciones antígeno-anticuerpo ya descritas, existen otros tipos de reacciones de gran importancia en la inmunidad donde participa el complemento. El complemento no es un anticuerpo, por lo tanto no aumenta con la inmunización, sino como una serie de enzimas que se encuentran en el suelo normal y que atacan a las células bacterianas u otros agentes extraños. Estas enzimas que se encuentran aún en individuos no inmunizados son normalmente inactivas, pero se activan cuando ocurre una reacción antígeno-anticuerpo. Una de las principales funciones del anticuerpo es reconocer las células invasoras y activar el sistema de complemento para que actúe. El complemento actúa junto con los anticuerpos específicos para llevar a cabo varios tipos de reacciones antígeno-anticuerpo que de otra manera no podrían ocurrir. Ciertos componentes del complemento son muy termolábiles, se destruyen por calentamiento a 56 centígrados por 30 minutos. Por otra parte, los anticuerpos son termostables. Oh yeah, I'll tell you something I think you'll understand when I
say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Eres guapo, sexy y majo. Gracias.